buenas a todos. Hoy, en Tiempos de Reflexión, nos acompaña Amalia Guerrero, autora del libro Finanzas y Niños, para hablar de ahorro, de cómo ir acumulando un colchón de seguridad ante imprevistos, como el que nos está sacudiendo tras el impacto de la pandemia. Bienvenida, Amalia. Muy buena, Elena. En primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme a este podcast. Estoy encantada de poder charlar un ratito contigo y colaborar en la divulgación de la educación financiera. Amalia, ¿qué lecciones nos deja esta pandemia en términos de ahorro? Elena, yo creo que podemos extraer muchas enseñanzas de esta pandemia. Desde que no podemos dar nada por hecho, como por ejemplo el poder abrazar a nuestros seres queridos todos los días, o que nos vayan a ingresar la nómina el primer día del mes, o poder abrir nuestro negocio con normalidad. Esta crisis, que comenzó siendo una crisis sanitaria, está produciendo un frenazo muy importante en la economía de muchos hogares o negocios. En las noticias, o incluso lo estamos viviendo en círculos más cercanos, somos testigos de familias que han tenido que volver a vivir a casa de sus padres porque no pueden hacer frente al pago de un alquiler. O vemos gente haciendo cola en las puertas de los comedores sociales. Tenemos amigos que están en ERTE o que se han visto obligados a cerrar temporalmente o definitivamente su negocio. Yo invito, aunque sea duro, o pensemos que los niños no tienen por qué oír estas cosas, a aprovechar estas circunstancias que estamos viviendo para explicarle a nuestros hijos la realidad de la situación familiar y de la situación económica que estamos viviendo. Y a que sepan la importancia de contar con un ahorro y, por qué no, aprovechar e introducirlo en las finanzas personales. Yo creo que si antes teníamos claro que era importante ahorrar, ahora se queda todavía más de manifiesto. Debemos recapacitar sobre cómo tenemos organizadas nuestras finanzas y debemos no olvidarnos de lo que hemos vivido una vez que todo esto pase, intentar salir fortalecidos. Y cuéntanos, ¿por dónde empezamos a organizar nuestras finanzas personales? A toda aquella gente que quiere empezar y no sabe por dónde, yo le recomendaría que definiera en lugar un objetivo, su para qué, ¿no? Quiero ahorrar o quiero organizar mis finanzas pues para tener tranquilidad, seguridad, quiero liquidar deudas. Tener un objetivo nos ayudará a no desviarnos de nuestro camino. En segundo lugar, es importante averiguar cuál es la realidad de nuestra situación económica, recopilar información, saber cómo está organizando nuestro dinero, en qué lo estamos gastando. Para ello podemos utilizar el balance, nuestros activos menos nuestros pasivos, y también podemos hacer un presupuesto. En un presupuesto nos va a decir cada euro que entre en nuestra economía a qué partida va a ir destinado. Por último, siempre digo y considero que es súper importante adquirir el compromiso de formarse financieramente. Di adiós a la parálisis por análisis y comienza ya, con los recursos que tengas. Y a medida que vayas aprendiendo, iremos mejorando. ¿Cómo podemos llevar un buen control de nuestros ingresos y gastos? Es fundamental llevar a cabo un control de ingresos y gastos. Para ello, lo ideal sería guardar todos los tickets durante un mes. Si queremos, podemos decirle a los niños también que nos ayuden y que se acuerden de todos los sitios donde vayamos a comprar, pedir el ticket. El primer lunes del mes siguiente recopilamos todos esos tickets, podemos descargarnos también todos los movimientos bancarios y analizar dónde hemos gastado todo nuestro dinero. Podemos utilizar alguna app o también podemos hacerlo con lápiz, papel y calculadora. Mucha gente se queja porque no es capaz de llegar a final de mes. Pero si le preguntan en qué han gastado su dinero, por ejemplo, el mes pasado, la mayoría no saben decirte con exactitud cuánto han gastado en gasolina, en luz, en alimentación, ropa. Yo invito a que pruebes a hacerlo durante un mes. Lo ideal sería hacerlo por lo menos 2 o 3, o si lo haces todos los meses sería ideal. Y eso te va a ayudar a poner conciencia de en qué gastas tu dinero. Dentro del ahorro, Amalia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fondo de emergencia o de seguridad? Aunque sea considerado un básico de las finanzas, no por ello es menos importante. Yo considero que tener un buen fondo de seguridad debería convertirse en una decisión prioritaria en las finanzas personales de cada uno. Un fondo de seguridad no es otra cosa que un dinero que tenemos ahorrado para hacer frente a imprevistos o contratiempos sin tener la necesidad de tener que pedir un préstamo un crédito al consumo. Por imprevisto vamos a entender todo aquello que no esté previsto en nuestro presupuesto. Una avería de un coche, de un electrodoméstico, una pérdida de empleo, una bajada grave de nuestros ingresos, o un recibo extra en la comunidad. No podemos considerar imprevistos pues unas vacaciones de verano o una boda. Esos gastos deben estar incluidos en nuestro presupuesto.
Mucha gente duda de cuál es el importe que deben de tener como fondo de seguridad. Creo que es importante analizar las circunstancias personales de cada uno. Si se tienen hijos, cómo son de estables tus ingresos, si tienes que pagar una hipoteca. Normalmente se recomienda tener un fondo de seguridad de al menos 3 o 6 meses de gasto. Mi recomendación es que sea tan grande como te permita dormir tranquilo. Empieza de a poco, empieza con 3 o 6 meses y ve aumentando a medida que pueda. Ahora con la crisis, aquellas personas que no tuvieran un colchón y se hayan visto afectados por una reducción o bajada de sus ingresos, habrán visto la importancia de tener un colchón. Y el que haya tenido un colchón verá también si el que tenía era suficiente o si era necesario ampliarlo. Y cuéntanos, ¿qué consejos nos puedes dar para ahorrar? Ahorrar es imprescindible. Ahorrar a lo largo de nuestra vida nos ayudará a planificar nuestra vida financiera. El ahorro es una actitud ante la vida con un gran beneficio psicológico. Nos va a permitir vivir con más tranquilidad y con más seguridad. Hay miles de trucos, muchos muy divertidos para ahorrar, de retos de ahorro. Pero el que siempre funciona y es infalible es el preahorro. Es muy sencillo, consiste en destinar nada más recibir tus ingresos, una parte, lo ideal sería que al menos fuera un 10%, a una cuenta independiente de la cuenta común. Yo lo llamo mi factura de la libertad financiera. Puedes tomarlo como un impuesto o como un gasto que tienes que efectuar todos los meses. Al principio puede que te cueste vivir con el 90% de tu sueldo, pero te aseguro que acabarás acostumbrándote. Además, puedes, de cada ingreso extra que recibas, un bonus, una paga extra, una devolución de Hacienda, por ejemplo, destinar el 50% a tu cuenta de ahorro. Una vez que tengas tu colchón financiero y veas que sigues teniendo un excedente, no te quedes ahí y da un paso más e invierte. Debes poner el dinero a trabajar para ti para que supere al menos la inflación. Hay una frase de Tony Robbins en su libro Dinero domina el juego que me gusta mucho y dice así: una decisión muy importante en tu vida es la de convertirte en inversor y no solo en consumidor. Comprometerte a ahorrar e invertir un porcentaje de tu ingreso y capitalizar los intereses. En nuestro país, la educación financiera es una asignatura pendiente. Nosotros, Amalia, a nivel particular, ¿qué podemos hacer para superarla? Yo creo que la mayoría de los problemas financieros de los adultos se podrían solucionar con educación financiera. El problema es que nuestro sistema educativo no contempla ninguna asignatura sobre dinero, sobre finanzas personales, cómo contratar una hipoteca, una gestión de un patrimonio, cómo organizar un sueldo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Formarnos. Estamos en la era de la información. Hoy en día es súper fácil acceder a todo este tipo de información. Nosotros, cuando nos compramos un móvil, dedicamos tiempo a aprender cómo funciona. Planificamos una semana de vacaciones al detalle, pero no somos capaces de hacer lo mismo con nuestra vida financiera. Yo te invito a que dediques tiempo a aprender las reglas del dinero, a aprender los conceptos básicos sobre finanzas personales. Y no pienses que no tienes tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas al día. Y si yo he podido hacerlo, tú también. Si no te gusta leer, hay gente que no le gusta leer, pues aprovecha actividades que hagas con tu hijo, o ir al parque, o limpiar en casa, que son aburridas, y ponte a escuchar podcasts, audiolibros. Tienes que poner de tu parte. Cuéntanos, ¿hablamos poco a los niños del dinero en términos de ahorro e inversión? ¿Cómo hacerlo de forma que lo comprendan? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, que sean felices, buenas personas. Nos esforzamos para que saquen buenas notas, les pagamos clases de inglés, de informática, les enseñamos valores, a decir buenos días, gracias, para que sean personas educadas. Pero se nos olvida una enseñanza muy importante. ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando el dinero llega a sus manos? Hablamos más con nuestros hijos sobre sexo o drogas que sobre dinero y convertimos el dinero en un tema tabú. Pensamos que son muy pequeños o que son temas que no importan a los niños. Sin embargo, nuestros hijos van a convivir con el dinero todos los días. Si nosotros les enseñamos desde pequeños educación financiera y le hablamos correctamente de dinero, cuando sean adultos y reciban su primer sueldo, su primer ingreso, van a saber cómo gestionarlo. El dinero se enseña en casa. Ya hemos visto que el sistema educativo no lo contempla. Se transmite de padre a hijo. Soy una firme defensora de que los niños aprenden mediante el ejemplo. Las finanzas no tienen por qué ser aburridas. Utiliza situaciones de la vida diaria, como la compra en el supermercado, para explicar a nuestros hijos las ofertas.
hacer una lista de la compra, un presupuesto. También, si son pequeños, podemos jugar con ellos a que aprendan cuáles son los distintos tipos de monedas y billetes. Si son más grandes y quieren algún juguete, jugar con ellos a ver cuántas monedas y billetes necesitan. Podemos hablarles de nuestra experiencia, de nuestros aciertos y errores. Hacer que si vamos a reservar un viaje, explicarles cómo dedicamos tiempo a buscar vuelos u hoteles más baratos. Si son adolescentes, si tenemos hijos adolescentes, podemos incluso pedirles que nos ayuden a buscarlo. Por último, y esta enseñanza la descubrí el año pasado con mi hija y me encanta. Hay fábulas y cuentos maravillosos que son protagonizados por animales o seres fantásticos que sirven para trabajar valores relacionados con la educación financiera. Lo ideal es que los leas con ellos y después comentéis o comentes qué han entendido. A modo de conclusión, Amalia, ¿cuál es el mensaje con el que nos tenemos que quedar? Pues que otra forma de vivir es posible, que está la carrera de la rata, como lo definió Kiyosaki, en la que vive la mayoría de la población y en la que lo que está normalizado es vivir estresado y endeudado, pero que se puede salir de ahí. Para afrontarla, lo primordial es el ahorro, gastar menos de lo que ingresa, vivir por debajo de nuestras posibilidades y en la medida de lo que podamos aumentar nuestros ingresos y reducir tus gastos, formarnos, buscar fuentes de ingresos alternativos, buscar cuál es nuestra pasión y monetizarla. Amalia Guerrero, autora del libro Finanzas y Niños, gracias por estos consejos para mejorar nuestra capacidad de ahorro. Gracias a ti, Elena, por invitarme a charlar sobre finanzas personales. Espero que os haya parecido interesante y que por lo menos os guste o queráis adentraros en el mundo de las finanzas personales. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en próximos días para seguir hablando de cómo mejorar nuestro estado de bienestar.